Muy bien, nos vamos a Sudáfrica. Miles de mineros han visto en las imágenes, han protestado para pedir un aumento salarial. Desde hace mes y medio se encuentran en huelga. En Sudáfrica, miles de trabajadores de las minas de platino de Pretoria marcharon por las calles luego que tanto el gobierno como las grandes mineras afirmaran que están uniendo fuerzas para terminar con la huelga de mineros que ya va en su sexta semana. Pese a que los presidentes ejecutivos de las tres mineras más importantes del país señalaron que la última oferta de un aumento salarial del 9% era definitiva, los mineros no se muestran satisfechos. El sindicato metalúrgico pide un alza salarial de hasta $1.000 mensuales, lo que representa una duplicación instantánea de sueldos. Mientras los mineros, el gobierno y las empresas metalúrgicas llegan a un acuerdo, la huelga de 6 semanas ha golpeado en un 40% la producción mundial de platino y ha asestado un duro golpe a la confianza de los inversores en la economía más grande de África. Muy bien, estábamos hablando de las condiciones en las cuales vive esta gente, o sea que tienen motivos para salir a protestar, además que ya había causado la muerte de compañeros, ¿no? Sí, bueno, habría que recordar además que estamos hablando de un país que tiene como el 70% de la producción mundial de platino y el platino tiene una cotización alta en este momento en los mercados internacionales. Los trabajadores quieren participar de la bonanza, pues claro, era más o menos esperable. Tienen todo el derecho. Sí, y además la huelga ha producido que ese precio sea aún mayor. Y hay que recordar que en una huelga minera hace poco más de un año se reprimió con armas de fuego y murieron docenas de trabajadores. Entonces es una suerte de testimonio sobre el hecho de que, digamos, la diferencia entre blancos y negros en Sudáfrica ya no depende de leyes de segregación racial, pero sigue siendo casi tan grande económicamente hablando como en la época del apartheid. Claro, pero por ejemplo, estamos viendo que todos son de raza negra, ganan por eso mucho menos. ¿En esa actividad? Bueno, lo que pasa es que históricamente los negros han sido víctimas de discriminación. No ha habido cambios al respecto. Y eso no ha cambiado, claro. Ajá. Obviamente, cuando llega la democracia, tenían menor educación y por ende ganaban menores sueldos porque no podían conseguir los mejores trabajos. Vivían en circunstancias, digamos, que no han cambiado significativamente. Y claro, como repito, las diferencias socioeconómicas siguen siendo casi iguales que en las épocas del apartheid, solo que ya no hay racismo institucionalizado. Muy bien, vamos a cambiar de tema. El crucero Carnival Paradise ha rescatado por lo menos 24 cubanos que estaban a la deriva en un barco en medio del Caribe, cerca de Cuba. El rescate se produjo alrededor de las 6 de la tarde del martes, según informó una trabajadora del crucero a la redacción de TV Perú Mundo. El capitán de la nave, que iba en dirección a las Islas Caimán, notó en su camino el barco con varias personas dentro y decidió ayudarles. Luego del rescate, ellos fueron revisados por el personal médico del crucero y se habilitó una sección para que los inmigrantes cubanos puedan comer, cambiar sus vestidos y descansar. Si bien algunos pasajeros manifestaron que el ingreso de cubanos podría ser riesgoso, los 24 inmigrantes fueron sometidos a estrictos controles de seguridad. Por su parte, la empresa confirmó a otros medios que esta operación no retrasó el viaje, ya que al día siguiente llegaron a su destino. El crucero continúa su viaje a la isla de Cozumel, en México. Muy bien, nos vamos a Grecia. La policía se enfrentó a manifestantes desempleados en Atenas. La tasa de desempleo ha caído ligeramente hasta el 27,5%. La tasa de desempleo en Grecia ronda niveles récord.
a pesar de que los signos de una recuperación económica han sido confirmados por el gobierno. El número de ciudadanos sin trabajo se ha más que triplicado desde que comenzó la crisis financiera, bordando hoy en día el 27.5%. Por ello, cientos de desempleados quienes han encontrado en las protestas una manera no tan efectiva de llamar la atención, ocuparon calles y avenidas de Atenas en señal de que ellos no han percibido la mejoría económica que el Estado asegura. En esta nueva concentración, solo unos pocos se enfrentaron con la policía antidisturbios, que disparó gases lacrimógenos para evitar que llegaran al Parlamento. Cabe resaltar que todos los que participaron de esta manifestación desafiaron una prohibición temporal de protestas mientras el mandatario alemán se encontrará de visita en el país heleno. Bien, seguimos en Europa. En Francia, la actriz Julie Gaillet presentó una demanda legal contra la revista Closer por violación de su intimidad. El semanario francés fue el que publicó su supuesto affair con el presidente Hollande. La demanda en contra de la revista Closer por violación de la privacidad ya ha sido interpuesta por la actriz francesa Julie Gaillet. Mediante la querella, la actriz y productora de cine de 41 años de edad ha exigido la suma de más de 50.000 euros de indemnización por concepto de daños y prejuicios por la publicación de las fotos que revelan un supuesto romance con el presidente François Hollande. Asimismo, por el atentado contra la vida privada, la publicación de la sentencia que se dictaminará en el Tribunal de Nanterre y en ausencia de la agraviada deberá ser publicada en la revista Closer. Se sabe que los responsables del magazine se defenderán amparándose en el derecho a la información y en el interés general de las instancias. Eso quiere decir dar una información que el público tiene derecho a conocer. Bien, y vamos con otros temas. El Museo Británico inauguró una exposición sobre vikingos, considerada la más grande realizada en 30 años. El Museo Británico de Londres ha inaugurado hoy una exposición sobre la historia de los vikingos, una muestra que busca presentarlos en una dimensión mucho más amplia y no solo como se ha creído tradicionalmente. Cuando pensamos en los vikingos nos imaginamos esos hombres barbudos, con cascos, con cuernos, furiosos y sedientos de sangre. Claro, realizaban asaltos, eran sanguinarios aunque no tenían cascos con cuernos, pero creo que debemos pensar en ellos como personas que llegaron a 4 continentes, que cambiaron el mundo y amaban la belleza, las sedas, la plata, el ámbar y los vinos de calidad. Esta muestra busca reposicionar a los vikingos y tratar de detener esa imagen estereotipada sobre ellos. En esta exposición, que se mantendrá abierta hasta el 22 de junio, el Museo Británico presentará piezas ornamentales, cascos, monedas de plata, broches y, como plato de fondo, un buque de guerra vikingo de 37 metros de largo, el más grande encontrado de esta cultura escandinava. Vikingos, Vida y Leyenda es un proyecto realizado por el Museo Nacional de Dinamarca y el Museo Nacional de Berlín. Muy bien, creo que la imagen que tenemos de los vikingos es quizás de los, no solamente los dibujos animados que te estaba comentando, Asterix, sino también de esa de los cuernos y de la vestimenta que llevaban, pero sobre todo que han sido unos grandes viajeros. Se estaba comentando incluso que ellos llegaron a América mucho antes que los españoles y los portugueses, ¿no? Si no me equivoco, Barbarroja fue el que... Pero no, claro, pero a diferencia de españoles y portugueses no permanecen, digamos, no establecen asentamientos permanentes, regresan a su lugar de origen y son la prueba evidente de que la cultura cambia, ¿no? Cuando se dice hay pueblos guerreros, bueno, Suecia no ha tenido una guerra en más de 150 años y los suecos son los descendientes de los vikingos, que eran pueblos conquistadores. Entonces, no hay tal cosa como un pueblo guerrero por antonomasia que no puede cambiar en el tiempo.